no persigas algo por el estatus que te pueda dar o por lo que la gente va a decir de ti. Porque yo lo hice y hubo un momento que me desquicié. Hoy hablamos con Euge Oller, uno de los primeros creadores de contenido sobre emprendimiento, un reputado empresario millonario, fundador de varias empresas exitosas e inversor, una mente que desafía las reglas, un referente para quienes quieren más. Prepárate para una conversación que puede cambiarlo todo. Hubo un momento que nos fusionamos con otras empresas de formación, que había una agencia por medio y llegamos a tener más de 200 trabajadores y dije, esto no es lo mío, no me gusta. Que hay una depresión durante 6 meses terrible. Hay mucha gente que quiere emprender más por el estatus y por el dinero que le puede dar el emprendimiento que no porque realmente has encontrado algo en lo que tú eres bueno, en lo que te apasiona y en lo que encima puedes generar algo que dé dinero. Sabes tan poco de montar negocios que estás buscando la idea mágica que solucione el resto de cosas. Y eso es un problema. Y ahora veo mucha gente que escala infoproductos y has de ser un poco psicópata, por así decirlo. Y yo veo ventas súper agresivas, súper locas, súper manipuladoras, que dices... ¡Fua! Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy aquí con Euge Oller, empresario, fundador de varias empresas, host de Spicy, pionero en todo lo que es creación de contenido, incluso negocios online. Y me sorprende cuando hablo con gente en el mundo pues, que se está iniciando en todo este mundillo. Le pregunto, oye, ¿tú conoces a Euge? Me dicen, no conozco a Euge. Y es como, oye, cuando entras en un nuevo sector tienes que conocer la historia, ¿no? Y para mí eres historia de esto. Entonces creo que va a ser increíble conocer un poco más tu historia, todo lo que has ido haciendo, cómo has visto esta evolución. Y nada, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, Adri, por traerme y con ganas de charlar. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo recuerdas esos primeros momentos? Pues mi infancia fue, la verdad es que bastante tranquila y bien, por así decirlo. O sea, tuve una infancia muy buena. Mis padres me han dado todo lo que han podido. Me llevaron a un colegio en el que, por suerte, era un colegio de inglés. Y yo creo que eso me ayudó mucho luego posteriormente porque el inglés yo creo que te facilita llegar a un conocimiento que por lo menos en habla hispana siempre vamos un poco por detrás. O sea que yo creo que eso fue un puntazo. Yo siempre se lo agradezco, ¿no? Y mira que en el momento no me gustaba porque era como un extra, ¿no? De estar estudiando. Incluso me acuerdo que hubo un año que era solamente en inglés. Y ahora con el tiempo pienso que es lo mejor que me ha podido pasar. Porque al final yo creo que no dejamos de ser importadores de información e ideas y tener la capacidad de ver lo que está pasando en un país que en ese momento era pionero en todo lo que son negocios online y toda la cultura americana, me ha ayudado mucho. Pero por lo demás, bien. O sea, yo recuerdo que siempre he tenido una estabilidad emocional en casa, he tenido un buen colegio al que he ido, he tenido un grupo de amigos muy, muy grande que me han apoyado siempre y mis padres también siempre han estado ahí para apoyarme. O sea que muy bien. Al haber estudiado en un buen cole que te enseñaban inglés desde pequeño, pues has ido conociendo a gente que pues, también venía de familias acomodadas, que estaban bien. Sí. ¿Tú dirías que es un requisito venir de una buena familia para luego poder tener éxito en el emprendimiento? También en base a la gente que has ido conociendo a lo largo de tu vida, ¿todos han tenido éxito como tú? O sea, hay cosas buenas que viene... Porque hay mucha gente, ¿no?, que viene de buenas familias y luego cuando tienen éxito en el emprendimiento lo ocultan, que siempre ha sido como algo que a mí me ha dado reparo o sea, por lo menos al principio, de decir, se va a tirar por el suelo lo que he conseguido porque la gente enseguida quiere ver los porqués y es como, vienes de buena familia, has sido un buen cole, para ti ha sido fácil, ¿no? Y haciendo referencia a la pregunta que dices, muchos amigos que yo he tenido les va bien, pero conozco mucha más gente que ha tenido éxito y está a mi alrededor que viene de situaciones no tan ideales como la mía, que realmente hacen que llegues ahí. O sea, al final, algo que sí que me ha dado mi familia, por lo menos en casa, ha sido la educación de sacarte las castañas por ti mismo, de esforzarte. Mi padre ya desde muy pequeño me dijo que si veía dinero en casa que no me entusiasmase mucho porque eso no iba a ser para mí, que iba a ser para mi madre, o sea, para mi madre y para mi padre, y que yo tendría que buscar más castañas del fuego. Es más, mi abuelo fue emprendedor y se vendió la empresa cuando yo tenía 14 años. Mi padre, por así decirlo, se jubiló y me dijo que no tenía ni siquiera una empresa donde hacer las prácticas ni trabajar. Cosa que en mi entorno muchos de mis amigos
tenían empresas familiares donde tenían un poco el camino bastante sencillo, ¿no? De acabar el colegio, la universidad, trabajar para sus padres. Y hubo una cosa que sí que me dijo mi padre, que fue como... Bueno, mi padre y mi abuelo me dijeron, lo que sí que te pagaremos es toda la educación que quieras. Y yo aproveché y dije, pues voy a comprarme todos los libros que pueda, voy a estudiar fuera y por lo menos voy a alargar lo máximo posible el tiempo que esté estudiando. Quizá por ese miedo de luego no saber exactamente a qué dedicarme. Pero yo no creo que sea un requisito, al revés. Yo siempre digo que envidio un poco a la gente que ha tenido una situación más precaria porque su historia va a ser más interesante cuando triunfen. O sea, yo te voy a decir, sí, me ha ido bien la vida, pero es un poco lo que tenía que pasar, ¿no? Entre comillas. Creo que al final hay mucha gente que puede ver esto y decir, él ha venido de una familia acomodada, que no es que mis padres tuviesen muchísimo dinero, simplemente que, oye, mi abuelo emprendió, tuvo una empresa que tuvo éxito y se la vendió y me han podido pagar la educación y darme toda la estabilidad que he podido tener. Pero sí que es verdad que más que heredar dinero, que en mi caso no fue así, fue heredar educación, lo que sí heredé es una buena mentalidad. Porque al final muchas veces tiene que ver el dar el salto para empezar a emprender o intentar hacer algo con tu vida y tener éxito profesional, que no tiene por qué ser emprender, ¿eh? Yo siempre defiendo que si tú quieres dedicarte a una carrera que sea, por ejemplo, en medicina, es igual de respetable, incluso más, que una persona que quiera tener éxito financiero. Pero sí que es la mentalidad de proactividad, de esforzarte, de realmente poner ese esfuerzo inicial para llegar a tus objetivos. Y eso en mi familia siempre me han hecho mucho hincapié. En tu caso comentas que pues, pudiste estudiar en varios sitios y decides ir a la universidad. Entonces has estudiado en varias universidades y has acabado siendo emprendedor. ¿Tú dirías que realmente sirve la universidad? Porque está muchas veces el debate de ¿sirve o no sirve? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sirve mucho si no sabes qué hacer, que era un poco mi caso. O sea, al final sirve porque encuentras un sitio donde encuentras a gente que también está estudiando algo que, si has escogido la universidad que a ti te gusta y no la que te han dicho tus padres, encuentras a gente que también tiene esa misma visión o tiene esas inquietudes. O sea, yo creo que sí que sirve, sobre todo si ya son carreras más técnicas, ¿no? Como en arquitectura o medicina. En mi caso, ¿podría no haber hecho la universidad? Sí, pero es que en ese momento tampoco sabía qué hacer. O sea, yo creo que si quieres emprender y tienes claro qué quieres hacer y te puedes educar por internet, sí que te puedes saltar a la universidad. Pero si estás en ese momento de dudas, yo creo que te da una estructura y te da por lo menos un acercamiento a ciertas personas, ya sean profesores o otros alumnos que también comparten esos intereses. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, tampoco tiene sentido no ir a la universidad para estar en casa no haciendo nada. Exacto. ¿Y en qué momento decides que quieres empezar a emprender? ¿Te empieza a llamar la atención? Porque en aquel entonces, por así decirlo, no había el contenido que hay a día de hoy, no había podcast, no había prácticamente vídeos, igual había algún americano, había muy poco contenido. ¿Cómo te llamó la atención? Yo me acuerdo que acabé la universidad y me fui a un máster en San Francisco. O sea, hicimos un máster súper interesante, el que me fui 4 meses a Taipei. Perdón, o sea, venía gente de Asia, por así decirlo, de Taipei o de China. Venía gente al máster de San Francisco o Estados Unidos y venía gente de Barcelona o Europa. Y estos nos juntamos primero 4 meses en una universidad en Barcelona. Entonces lo interesante es que venían 15 personas de cada sitio y creabas una piña con esa gente. Y luego con esa gente te ibas 4 meses a Taipei. Y con esos mismos te ibas 4 meses a San Francisco. Y eso fue para mí algo muy interesante porque te abre las puertas a ver mundo, que es algo que siempre recomiendo, que salgas de tu entorno. Me acuerdo que en el aeropuerto, antes de irme a Taipei, pensé, ¿qué estás haciendo con tu vida? Porque en ese momento además tenía una novia que era de Barcelona, que acabamos de empezar hace 4 meses y ahora me iba a ir 4 meses y 4 meses. Y la zona de confort lo que te dice es, quédate, no hagas esto. Y en ese momento dije, me tengo que ir. Me fui y es lo mejor que me ha pasado jamás. Al final acabé cortando con mi pareja del momento porque la distancia y todo, pero sí que me abrió la mente a otras culturas, otro mundo, otra forma de ver la vida. Por ejemplo, en Taipei encontré una cultura que era más reservada, pero con todas unas virtudes increíbles. Luego me fui a San Francisco y en San Francisco encontré el emprendimiento. O sea, ahí es donde realmente me di cuenta de que se podía hacer algo por ti mismo y llegar a conseguir una reputación o un éxito financiero por tu cuenta, montando empresas, montando negocios. O sea, para mí San Francisco fue
la apertura, por así decirlo, al mundo de la empresa, al mundo del emprendimiento por tu cuenta, ¿no? Entonces yo volví de San Francisco con la idea de montar un emprendimiento. Y me acuerdo hablar con mis padres y decir, oye, me he ido a un máster de emprendimiento y management, ¿por qué no lo intento? O sea, ¿por qué me voy a meter ahora a una consultora como hace todos mis amigos y hacer lo mismo que hubiera hecho al salir de la universidad normal y corriente de empresariales? Y la verdad es que fue muy duro, porque fueron 1 año o 2 de intentar muchísimas cosas y casi todo lo que empiezas al principio fracasas. ¿Qué tipo de cosas probaste al principio? La primera idea de negocio que yo tuve ahí es, yo vi en San Francisco todo el tema del Uber y Lyft antes de que llegase aquí. Y me dejó fascinado toda la economía colaborativa. Dije, esto tiene mucho sentido, pero pensaba que en España lo que funcionaría sería algo parecido, pero como aquí teníamos mucha moto, por así decirlo, dije, oye, esto mismo, pero para poder traer cualquier cosa a cualquier sitio. Y tenemos un tejido de motos, que en Europa, en Italia, en estos países está lleno de motos, cosa que en San Francisco no, que va a permitir que tú puedas pedir cualquier cosa y que te lo traigan. Entonces yo vine con la idea de montar una aplicación de envío de cualquier tipo de cosa. Lo empezamos con unos amigos y a las 3 semanas me pasaron a través de WhatsApp, me dijeron, oye, mira, esto es lo que tú estás intentando montar. Y era Glovo. Y Glovo estaba solamente con la web, o sea, no había aplicación, donde tú ponías pide lo que quieras y te lo traen. Y yo me acuerdo que pedí el 3er pedido de Glovo, que me lo trajeron a casa. Uh-huh. Y me di cuenta de que ellos estaban más avanzados que yo y ya estaban buscando financiación, consiguieron financiación. Un amigo mío con quien estaba empezando era amigo del fundador. Fuimos a sus oficinas, incluso ya vi el jaleo que tenían montado y dijimos, vale, nos retiramos de esta. Sí. Y ahí me di cuenta de que las ideas no importan. O sea, importa realmente... O sea, yo siempre digo que hagas un match entre emprendedor y la idea. O sea, hay gente que dice que tienes que hacer el product market fit, que es encontrar un producto que encaje con el mercado, pero yo creo que si nos vamos un poco más para atrás, es más importante que encuentres... O sea, que tú analices cuál es tu situación de vida sin juzgarla. Por ejemplo, en mi caso, vengo de una familia en la que estoy acomodado, por así decirlo, ¿no? Y oye, ¿qué contactos tienen mis padres? ¿O qué me apetece, qué me gusta a mí? ¿Qué puedo hacer, por así decirlo, con lo que ya tengo? Si te das cuenta de que tus padres tienen acceso a inversores y financiación, pues puede ser que puedas tirar por una vía de emprendimiento donde necesites alta capacidad de financiación. Que en el caso de Glovo, el fundador, su padre, también era un empresario tecnológico que estaba súper conectado. Entonces, era mucho más fácil para ese emprendedor encontrar el match entre una idea que necesita financiación extrema. O sea, Glovo hasta hace poco no ganaba dinero. Entonces, necesita unas inyecciones de capital increíble. Y en ese momento, hostia, me di cuenta de que se me quedaba grande la idea, por así decirlo. Sí, entonces es no únicamente encontrar ese producto que la gente quiera, sino también entender qué cosas tienes tú y utilizarlas a tu favor. O sea, al final yo digo que a ti te toca una mano de póker y tú tienes que jugarla lo mejor posible sin juzgarla. Entonces, si a ti te toca un 7-4, pues tendrás que jugarla lo mejor posible dentro de tus capacidades. En ese caso, yo me di cuenta de que había un acceso a financiación, había un acceso a ciertas historias para crear este tipo de empresas. Plus, si encima uno de los fundadores es de tecnología, porque esto de subcontratar a alguien que te haga la aplicación o te haga la parte tecnológica no suele funcionar, porque una empresa de estas necesita mucha iteración rápida con el mercado y ver qué está pasando para reprogramarla, etc. Entonces, yo creo que hubieron 2 o 3 años en los que yo volví del máster en el que no conocía este concepto y yo quería emprender en algo como lo que había visto en San Francisco, sobre todo con qué cosas de tecnología que no realmente se alineaban con quien yo era o mis fortalezas. ¿Y cuándo encuentras un proyecto, un emprendimiento que sí que parece alinearse con lo tuyo? O sea, al final, lo que yo me di cuenta después de probar muchas cosas, sobre todo hubo un momento que yo me fui a Elche a montar un e-commerce de zapatillas personalizables y me fui con un socio sin saber ni de moda, sin saber de e-commerce y encima con una idea muy loca que era zapatillas personalizables. ¿Por qué escogimos esa idea y no escogimos algo más simple como vender zapatillas normales, que nos hubiera ido mejor?
Porque en ese momento, cuando eres tan novato a nivel de negocio, crees que una idea brillante va a solucionar todos los problemas asociados a montar una empresa. Es decir, sabes tan poco de montar negocios que estás buscando la idea mágica que solucione el resto de cosas. Y eso es un problema. Yo estaba todo el rato buscando la idea brillante que me solucionase el resto. Entonces tenía que ser una idea muy loca, ¿no? No puede ser una e-commerce de zapatillas, que nos hubiera ido mucho mejor. Tenía que ser un e-commerce de zapatillas personalizables y que la idea en sí ya atrajese a la gente. Y eso fue un error. Un error porque estuvimos demasiado tiempo creando todo el negocio. Estuvimos un año desarrollando, comprando los moldes, la impresora. Nos fuimos a Elche para estar cerca de las fábricas. Y todo eso acabó en que no había demanda para lo que nosotros estábamos produciendo. Que es un error súper común que le pasa a la gente todos los días, ¿no? Quieren montar lo que sea, se pasan un año, 6 meses, lo que sea, preparándolo todo, lo sacan al mercado y se dan cuenta que igual funciona, pero no como ellos pensaban. Sobre todo también porque no había ninguna conexión emocional nuestra con el problema que estábamos solucionando. O sea, no veníamos de la industria de la moda y nos habíamos dado cuenta de que la gente pedía siempre zapatillas personalizables y nos obsesionamos con una cosa que veíamos de cerca, sino que queríamos esta idea, ¿no? Y hay mucha gente que quiere emprender más por el estatus y por el dinero que le puede dar el emprendimiento, que yo no lo juzgo porque era mi problema exactamente, que no por que realmente has encontrado algo en lo que tú eres bueno, en lo que te apasiona y en lo que encima puedes generar algo que dé dinero. Y eso fue un error garrafal que aprendimos un montón, pero yo en ese año que nos fuimos a Elche me pasó una cosa muy interesante, que por lo menos salimos de nuestro entorno un año, y yo en el entorno que tenía de Barcelona con mis amigos siempre salíamos de fiesta, siempre estábamos con algún plan. Entonces, en ese entorno yo giraba en una rueda en la que era muy difícil salir y parar. Siempre había un plan. El irnos un año a Elche a intentar esto, por lo menos a mí me frenó y yo recuperé algo que desde hace ya tiempo, yo a los 17 años empecé con el tema de YouTube porque empecé a subir vídeos de finger skate, que son estos skates pero en pequeñitos, como estos tech decks, y yo subía tutoriales y empecé a tener 500.000 de visitas, 100.000 visitas en vídeos enseñando cómo hacer finger skate, que me dirás, es una tontería. Y hablamos de hace más de 10 años. Estoy con 17 años y lo había dejado ya aparcado. Pero yo ya hizo clic algo en mi cabeza que era, oye, creando contenido en redes sociales se generó comunidad y se generó visitas. Y cuando yo estuve ese año en Elche, recuperé esa capacidad de poder explicar cosas con el finger, pero dije, voy a empezar a explicar todos los libros que estoy leyendo, mi experiencia con mis fracasos, mis emprendimientos, lo voy a ir explicando. Y a la par que fracasaba una empresa, descubrí también toda la parte de crear contenido, toda la parte de explicar cosas en cámara, etcétera. Que eso realmente es donde encontré mi triángulo mágico, por así decirlo, algo que se me daba bien, que me apasionaba y que también podía dar dinero. Que básicamente era explicar conceptos difíciles en cámara. Uh-huh. Y eso me llevó a crear un curso de lectura ágil, lectura rápida, que empecé a venderlo por Udemy y eso empezó a darme 1.000 euros y pico al mes, mientras fracasaba la otra empresa. Y en ese proceso empezó a escalar todo lo que son las visitas de YouTube. Empecé a tener, o sea, justo al final, cuando fracasábamos la empresa en Elche, empecé a tener un vídeo de 1 millón de visitas, 100.000 visitas. Y dije, vale, aquí hay algo. Entonces, paramos lo que era el emprendimiento de zapatillas y yo volví a Barcelona con la idea de, oye, ya que estoy haciendo esto la formación, y si lo escalamos y hacemos algo por esa vía. Me acuerdo perfectamente de yo te conocí en ese momento, estabas en Elche, creo que tenías una habitación rosa, ¿no? Sí, porque alquilamos un piso y me tocó la habitación donde vivía, o sea, donde estaba antes la niña de la casa. La niña pequeña, claro. Que había gente que diría, oye, yo con ese fondo no hubiera grabado. Pero para mí siempre he sido como muy de, tienes que hacer. O sea, no vale el preparar tanto. Hazlo antes posible y ya está. Uh-huh. Y si ves a mi canal, ves vídeos con el fondo rosa. Sí, y además es algo que en su día pues, lo hiciste un poco por inercia, pero que a día de hoy se recomienda mucho de documentar el proceso, explica, no sé qué, y por eso también yo creo que la gente conectó tanto contigo, porque era como,
mira, está este chico aquí, se lo está currando, explicando lo que va haciendo, dice si le sale bien, si le sale mal, se lee un libro y nos hace un resumen, como luego se muda a Barcelona, como que se iba viendo como toda esa historia y era como una peli, ¿no? De ir viviendo. Entonces vuelves a Barcelona y ya dices, oye, me quiero tomar en serio YouTube, quiero montar un equipo alrededor, quiero tomármelo más en serio y darle por aquí. ¿Cómo lo vas construyendo? Porque en aquel entonces no había prácticamente nadie en español creando ese contenido, era algo nuevo. O sea, yo me acuerdo que para mí Elche fue un máster porque una de las cosas que yo me di cuenta al salir de la universidad del máster es que iba muy perdido a nivel de conceptos o de conocimiento. Y en San Francisco, en la universidad, me recomendaron los profesores que en la Universidad de San Francisco ya eran profesores muy buenos. Incluso había alguno que ya tenía un fondo de inversión de 20 millones y estaba dando clase. Y me recomendaron libros de emprendimiento, de empresa, y empecé a explorar y me di cuenta que habían muchísimos libros con muchísimos conceptos que yo dije, oye, tengo que leerme todo esto si quiero por lo menos tener algo de posibilidades. Y en Elche me acuerdo que hice un sprint de levantarme antes de tiempo, leer, casi leía un libro al día, que esto, mira, algunos es una locura, pero estos libros de no ficción tienen una cosa que al final se repiten mucho. Entonces, cuando hay un libro de no ficción, tú puedes coger un libro, ojearlo y ver rápidamente los puntos que no conoces. Hay muchos que se repiten y te hacen referencia a libros raíz. O sea, los libros raíz sí que encontré. O tienen historias o cosas así. O tienen muchas historias. Entonces, fui capaz de leerme mucho libro y encontrar a gurús americanos como Gary Vaynerchuk o algunos otros que tenían mucho contenido en YouTube y devoraba. Empecé a comprar también formación americana y empecé a darme cuenta de una super tendencia, sobre todo a través de Gary Vee, que hablaba de que el contenido era una de las grandes tendencias para crear negocios en el futuro. Y ahora mismo también, o sea, y en ese momento también. Y tenía mucho sentido, porque al final, o sea, si tú piensas en cómo generar dinero, o cómo generar mucho dinero siendo joven, lo que necesitas es que tus unidades de tiempo sean muy rentables. O sea, cada unidad de tiempo que le pones de esfuerzo a algo, que tenga una palanca muy grande. Y si analizas, hay pocas formas de apalancarte. Una de ellas es la más tradicional, que es por la que muchos empresarios se han hecho ricos a lo largo de la historia, que es contratar empleados. Por eso hay mucha gente que es más de izquierdas o incluso comunista que critica eso porque dicen que el empresario está explotando a esa gente, ¿no? Porque de alguna manera consiguen que si tienes 1000 empleados, que la empresa se beneficie, o sea, le estás pagando menos de lo que realmente producen. Que aquí ya podríamos entrar en política, pero yo creo que no, porque al final, o sea, esto sucede, pero al final lo que pasa es que el empresario toma un riesgo, crea una estructura y pone ciertas capacidades para que esta gente no tenga que ellos tomar riesgo. Entonces, lo que tú estás ganando es el riesgo acumulado que tú has puesto antes y ese trabajador, ese exceso, sí que es verdad que llega a la empresa, pero de alguna manera te estás apalancando con empleados, con personas. Esta es una forma antigua en la que los empresarios normalmente acaban ganando dinero. Otra de ellas que es muy interesante es el tema de la creación de productos que son replicables. Por ejemplo, este tiempo se ve muy claramente cómo tú puedes ganar más con personas cuando es una empresa de servicios. Por ejemplo, si tienes una empresa de derecho o llena de abogados, es verdad que ese tiempo del abogado, si él fuera autónomo, se lo podría llevar él. Pero de alguna manera tú pones la estructura y los clientes y te lo llevas tú. Pero otra forma es crear productos que luego son replicables con maquinaria. Si te pones a ver el pasado, muchas empresas han ganado dinero porque son capaces de, con maquinaria, automatizar procesos y replicar productos y servicios que luego venden. Pero las nuevas formas de apalancarte, rápidamente me di cuenta que venían de dos sitios. Una es el código y la otra es el contenido. Y el código ya llevaba tiempo explotándose a lo bestia con todo el tema del software, todo el tema de las redes sociales, etcétera, que al final es código que agregan gente o código que puedes vender infinitas veces a una empresa, pero el incluso, contenido... perdón que te corte, tu primera idea era eso, era código. Exacto. Es una forma de crear algo que va a estar trabajando por ti y te multiplica tu tiempo, por así decirlo. Exacto. Y el contenido también es eso. O sea, el contenido, si lo piensas, yo creo que es una locura lo que está pasando. O sea, el contenido ya se lleva tiempo haciendo en la televisión, en la radio, etcétera, pero el contenido unipersonal creado por una persona, una marca personal, también de alguna manera te estás escalando en masa.
Y eso fue fascinante cuando lo descubrí. Empecé a darme cuenta que mis vídeos iban bien. Dije, oye, hay otra parte, el contenido lo puedes dar gratuito y monetizar con la atención de la gente, que luego puedes poner sponsors, etcétera, o puedes crear tú productos digitales que también son vendibles, con una escalabilidad infinita, por así decirlo, porque tú puedes crear una cosa y venderla infinitas veces. En el momento en el que yo hice el primer curso de lectura rápida, hubo un clic en mi cabeza de decir, hostia, esto es increíble. O sea, podemos vender una cosa 100 veces y a mí me ha costado una semana hacerlo. Y ahí es donde yo, cuando volví a Barcelona, dije, vale, a la gente le está gustando mucho los resúmenes de libros que hago, voy a hacer un programa que sea de resúmenes de libros. O sea, yo voy a sacar una membresía donde cada semana te voy a resumir un libro en formato audio, en formato escrito, con ejercicios y una infografía y un vídeo resumen. Y saqué esta membresía, que creo que fue 19 euros al mes. Hice una estrategia de escasez, es decir, saqué un vídeo y dije, este vídeo lo voy a borrar en 3 días. Que básicamente era un lanzamiento en una época en la que no se hablaba de lanzamientos. Y entraron, creo que 600 personas en 3 días. Y ahí es donde dije, vale, aquí hay algo interesante. Y eso fue Flash Libros, que estuve 6 meses con esa membresía. Después de Flash Libros, que me acuerdo que yo fui alumno de Flash Libros y... O sea, yo lo recuerdo como una revolución, porque no existía algo así. También fue como un sitio donde conocer a otra gente emprendedora en un momento Había una comunidad, es verdad. Había una comunidad en un momento donde no existía todo esto. Yo lo recuerdo así, como descubrir algo. O sea, hay gente que también quiere hacer lo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y es todo muy guay. Entonces, montas Flash Libros, lo tienes 6 meses y luego ya como que lo profesionalizas, por así decirlo, como un infoproducto y más... Sí, o sea, Flash Libros fueron 6 meses y luego, después de 6 meses, en ese mismo momento también, cuando estaba en Barcelona, lancé Emprende Aprendiendo, porque me di cuenta que los casos de empresa que yo había estudiado en la universidad eran súper aburridos leerlos escritos. Y dije, oye, ¿por qué no empezamos a hacer historias de empresas para que la gente aprenda emprendimiento de las grandes empresas en YouTube? Y intenté hacer un par de vídeos en mi canal personal, vi que no acaban de funcionar y ahí es donde decidí separarlo. Porque dije, oye, si aquí se está hablando mucho más de desarrollo personal, de libros, casos de empresa, la audiencia no acaba de cuajar. Entonces creé un canal separado y mientras creaba Flash Libros, Emprende Aprendiendo despegó. O sea, al principio en Facebook, me acuerdo que los vídeos, durante una temporada, cada vídeo que subía tenía 3 millones de visitas. 5 millones de visitas. Hubo un momento que cambiaron el algoritmo de Facebook. Me acuerdo que los vídeos bajaron a 100.000 visitas, pero por suerte en YouTube seguía creciendo, ¿no? Y entonces ahí llegó un punto en el que Emprende Aprendiendo tenía ya en 6 meses, no sé si 100.000 suscriptores, mucha audiencia. También había estado captando emails, o sea que dije, ahí hay algo súper potente. Flash Libros ya había llegado más o menos a 28 libros, que ya eran como mis 28 libros pilares, y decidí cerrar la membresía, pero aprovechar ese trabajo. Cerré la membresía, paré todos los pagos y dije, vale, voy a empaquetar esto en un producto y lo voy a lanzar. O sea, voy a hacer lo mismo que hice de los 3 días para vender la membresía, pero ahora son 3 días para comprar el producto. No sé si fueron 290 euros por todo el producto. Y para mi sorpresa, eso se vendió muchísimo. O sea, yo había estado 6 meses para ganar 60.000 euros más o menos, porque eran unos 10.000 al mes. Y en 3 días, cuando cerré el producto y hice un lanzamiento del producto en sí, generamos 90.000. Entonces dije, vale, esto de los lanzamientos, los productos cerrados funciona muy bien, vamos a intentar escalarlo. Y ahí es donde profesionalicé un poco el asunto, creé ya un pequeño equipo, teniendo mi marca personal y Emprende Aprendiendo a la vez. Porque tú, cuando lanzas Emprende Aprendiendo, lo lanzas como con la idea de voy a montar como un proyecto que va a evolucionar, va a ser una academia, o lo lanzas simplemente como, oye, quiero subir los casos de empresa y los separo y ya está. Lo empecé simplemente porque me apetecía compartir esos casos y era un poco como yo me hubiera gustado aprender. Sí que es verdad que a los 3 meses ya dije, aquí también hay el potencial de lanzar una academia. Entonces sí que fue que al principio fue simplemente compartir esos casos y ya veremos qué hacíamos. Pero sí que enseguida vi, oye, aquí hay potencial de escalarlo con lo que se nos daba bien, que era crear formación. ¿Y cómo montas Emprende Aprendiendo a nivel academia cuando ya lo profesionalizas? Fue sencillo. Al final había una plataforma que era como el Shopify de los infoproductos, que era Teachable. Entonces al final creas ahí la formación. En ese momento también me
Me vine a Andorra precisamente porque dije, oye, esto es escalable, esto se puede hacer desde cualquier sitio. Con mi socio, o sea, mi ex socio, que es Gera, en la parte de las zapatillas en Elche, acabó trabajando para mí y le dije, oye, vamos a hacer otra aventura. O sea, nos acabamos de ir a Elche y estábamos hasta las narices de Barcelona. En Andorra los impuestos están genial. Sé que hay youtubers que se han ido. Vámonos, o sea, podemos trabajar en cualquier sitio. Pero no había tanta gente en Andorra no había, en aquel entonces. O sea, solo estaba, creo que de youtubers, Willy, creo que estaba Gref, estaba Vegeta y alguno más. Pero de infoproductores o de negocios digitales no había nadie. Y yo dije, oye, vámonos, pero si no hubiera sido Andorra, hubiera sido a Estados Unidos. O sea, yo tenía ya el chip de irme a otro sitio, viajar, todo era digital lo nuestro, y Andorra fue un sitio que dije, oye, por tema de impuestos y todo, vamos a probar la aventura. Y entonces ya todo siguió escalando, siguió despegando, creamos la formación de Silex, que era la primera formación de emprendimiento, que básicamente en mi cabeza era como voy a coger todo lo que es la carrera de administración de empresas, condensarla en una formación con un enfoque más tema emprendimiento. Y eso funcionó muy bien, porque había mucha gente, me di cuenta, que quería emprender, pero no venía de una carrera de empresariales. Y esas nociones más de emprendimiento, empresa, con un toque de todos los libros de emprendimiento que haya leído, funcionó muy bien. Porque al final en la carrera de empresariales, ahora no sé, seguramente ha cambiado, pero yo no vi mucho conocimiento de emprendimiento. Había mucha cosa de empresa, pero no había ese toque de emprendimiento que yo había visto en San Francisco y en todo lo que había aprendido. Cuando te mudas aquí a Andorra con tu equipo, todo sigue escalando, montáis como la Academia Emprende Aprendiendo con Silex, algunos cursos más, como que tenéis hoy una academia con varias cosas y empieza a funcionar bien, también porque tienes ese toque de una persona que la gente conoce desde hace tiempo, honesta, tu marketing en infoproductos siempre ha sido súper honesto, súper tranquilo, nada que ver con otras cosas que se han ido viendo y empieza a funcionar todo bastante bien. ¿Cuánto podías estar generando, si se puede saber, sí, en tu peak de Emprende Aprendiendo? Yo creo que el peak fue en 2018 o así, que llegamos a 1 millón y pico de facturación, pero piensa que los márgenes en este caso eran... O sea, tienes un equipo muy pequeño y yo creo que estábamos con márgenes muy altos. 1 millón y pico al mes o al año? Al año. No, al mes. No llegamos a escalar tanto, pero sí, para nosotros era una locura. O sea, y eso nos permitió luego comprar Leader Summaries, que era una empresa de resúmenes de libros, porque yo creo que funcionaba muy bien con tema de flash libros. Y la verdad es que sí, o sea, llegamos muy pronto al tema de infoproductos. Y sí que es verdad que los infoproductos no tienen techo, por así decirlo, que puedes llegar a vender, pero se tiene que ir con mucho cuidado, porque si fuerzas la escalabilidad, ¿a costa de qué? O sea, al final sí que puedes llegar a escalar a muchísimo dinero, pero para ya ir a un mercado nuevo tienes que hacer unas promesas muy grandes de esto es para todos, subir los precios mucho más. Entonces sí que es verdad que se puede escalar más, pero hay que ir con ojo. O sea, yo creo que para mí es más interesante con el tiempo, o sea, como yo ahora tengo mi estructura de empresa, generar contenido gratuito al máximo posible para generar la máxima confianza con la gente y ser lo más transparente posible para crearte una marca personal sana, monetizar, o sea, llevarte todos esos esfuerzos a una base de datos, ya sea email o donde quieras, monetizar con infoproductos para poder costear, seguir haciendo mejor contenido y de ahí irte creando una estructura digital. Es decir, es casi más interesante que tú tengas participaciones con Milla for Equity en diferentes negocios que no escalar los infoproductos a lo que dé. O sea, escalar los infoproductos a lo que dé tienes que hacerlo muy bien. Tienes que saber no prometer... O sea, yo ahora veo mucha gente que escala infoproductos y has de ser un poco psicópata, por así decirlo, porque tienes que decir lo que sea. Yo veo ventas súper agresivas, súper locas, súper manipuladoras, o sea, llevando los sesgos al máximo, que dices, ¡fua! Ves con cuidado porque el que te está comprando, o sea, parece que ya no hay una responsabilidad de que el que te compre y ya está, ¿no? Y yo veo gente que a veces compra un producto con una ilusión tremenda porque le han dicho, y esa persona no tiene el conocimiento de saber los matices que hay luego en lo que vas a aprender. O sea, yo siempre digo que yo vendo formación, pero tendrás que poner mucho de tu parte
y no hay un resultado seguro. Sí. No, o sea, totalmente, porque se vende muchas veces los infoproductos como totalmente escalable, que lo es, pero a la vez hay un grupo de personas que son tu público que te van a comprar, pero una vez que te hayan comprado estos, si quieres seguir vendiendo tienes que ir a otros públicos y es donde se empieza a complicar la cosa y donde se ven en estrategias agresivas de infoproductos de anuncios específicos para amas de casa, anuncios específicos para mecánicos, para estudiantes, como todos pensados para que ese grupo de personas lo acabe comprando cuando el producto al final es el mismo para todos. Y es como se escalan a día de hoy los infoproductos. Exacto. Y eso a mí no me mola. O sea, no me quiero ir a dormir. Quiero irme a dormir tranquilo todas las noches. Y al final yo que me he dado cuenta es, mira, volviendo un poco atrás a lo del triángulo este mágico de cosas que te gustan, que te apasionan, etc. O sea, yo no me considero un emprendedor que haya tenido una empresa o sea, he llegado a tener una empresa cuando hubo un momento que nos fusionamos con otras empresas de formación, que había una agencia por medio y llegamos a tener más de 200 trabajadores. Y yo estuve un año con esa estructura viendo qué era eso y dije, esto no es lo mío, no me gusta. Soy una persona que como líder soy muy empático, hasta demasiado, por así decirlo. O sea, no quiero que nadie esté mal, no quiero conflictos y para llevar una empresa así de grande hay veces que tienes que tomar decisiones que van a doler a mucha gente, ¿no? Es imposible cuando es tan grande que todo el mundo esté contento, sí. ¿no? Y eso no va conmigo. O sea, mi personalidad, yo prefiero equipos pequeños donde haya un súper buen rollo, donde yo sea muy flexible y para eso necesito que la gente que esté conmigo también tenga un carácter parecido al mío, de buen rollo y de ellos también ser responsables de cumplir y de tener su responsabilidad. Yo al final me di cuenta de que a mí lo que se me da bien, lo que creo que he venido a este mundo a hacer, es precisamente coger ideas complejas y hacerlas sencillas de entender. Eso para mí es lo que, después de mucho trabajo interno, dije, vale, esto es lo mío. Porque hubo un momento a mí que me acuerdo que cuando empecé la Academia Emprende Aprendiendo, tenía siempre en la cabeza esta historia de, joder, pero tú no has hecho una empresa muy grande, por así decirlo, ¿no? Y esto mucha gente también me lo decía, y con mucha razón. Es decir, ¿por qué vienes tú a enseñarme emprendimiento? ¿Dónde está tu empresa? Sí que había tenido éxito con estos primeros infoproductos, sí que había tenido éxito con Flash Libros, sí que había tenido éxito con esas cosas, pero sí que había mucha gente, y yo lo entiendo, que tú tienes que admirar mucho al profesor por sus logros y su track record para creerte la información que te está diciendo. Por mucho que yo te dijera, no, yo he hecho la carrera de empresariales, yo tengo el máster, yo tengo esto, yo te puedo decir las cosas más, conceptos más top, de incluso conocidos que tienen estas empresas, el humano siempre está buscando al profesor que realmente te inspire, te motive y tenga... O sea, aprender no solamente que te den la información, es abrirte a ese profesor. Entonces hubo un momento en el que me obsesioné mucho por demostrarle al mundo o demostrar a mí mismo de que tenía la empresa o tenía el negocio para poder explicar esas cosas. Y llegó un punto en el que me di cuenta de que eso tenía que dejarlo atrás, tenía que ser sincero conmigo mismo y decir, a ver, a mí lo que me gusta es estos nuevos negocios. O sea, yo fui muy pionero en el negocio de una persona o el negocio de pocas personas. Negocios súper escalables, que puedes tener una vida increíble, que puedes hacerlo digitalmente y que puedes hacerlo en todas partes del mundo. O sea, en eso fui de los primeros en hacerlo en España, palmadita en la espalda de enhorabuena, no quieras eso otro. Porque cada vez que buscaba lo otro, me daba cuenta que no iba en sintonía conmigo. Y eso es una cosa y un mensaje que yo siempre digo de no persigas algo por el estatus que te pueda dar o por lo que la gente va a decir de ti. Porque yo lo hice y hubo un momento que me desquicié. O sea, precisamente esa mentalidad fue la que me hizo fusionarme porque parecía todo muy bonito, nos metimos en un equipo de 200 y pico personas, habían problemas enormes de liderazgo, habían problemas de ver la visión completamente distinta sobre la educación y me tuve que retirar de ahí, tuve que despedir a gente y fue una de las peores etapas de mi vida, que caí en una depresión durante 6 meses terrible. Pero eso me ayudó mucho a entender al final de que me considero casi más un profesor de internet o alguien que sabe explicar bien, y eso es lo que voy a escalar yo de por vida con equipos pequeños, y eso me hace mucho más feliz y creo que a mucha gente también debería dejar de perseguir la empresa perfecta para ellos y enfocarse más en su triángulo de qué se me da bien, qué me apasiona y qué puede dar dinero. Si te obsesionas con eso y no el estatus que vas a conseguir por llegar a ciertos logros, tendrás una vida más feliz y más estable, por lo menos. Sí, al final también es decidir qué tipo de empresa quieres.
porque todas son válidas, pero querer tener una empresa grande, escalarlo, al final también vas a ir ganando más, pero tu margen de beneficio va a bajar, vas a estar más agobiado, igual no es lo que quieres. Y preguntante por qué lo quieres. O sea, yo entiendo que si tú te obsesionas y encuentras una idea de negocio, quieres revolucionar un sector porque te has obsesionado con él, ¿no? Quiero revolucionar los coches, la compra de coches. Y tienes que montar una startup en la que vas a necesitar un equipo de 100, 200 personas y vas a necesitar financiación. Vale, lo guay de eso no es las 200 personas ni la financiación. Eso es una mierda. O sea, gestionar personal es una cosa que yo veo el patrón en todos mis conocidos con grandes empresas, que es lo peor. O sea, a mí me envidian por tener 3 trabajadores y freelancers. Cuando yo les envidiaba antes por tener financiación, salir en los medios y tener 200 trabajadores. Y ahora ya no. Ahora pienso... O sea, antes hacías la pregunta casi de estatus de ¿cuántos trabajadores tienes? Para que si te responden más de 50, dices, ¡buah! ¡Qué bien le va! Y ahora cuando me dicen más de 50, me da un escalofrío decir, ¡buah! Vaya problemas tienes en casa. Porque es una liada. Gestionar personal es una liada. Pero si eso es lo necesario para tú cumplir esa visión de revolucionar ese sector, adelante. Pero es un coste a pagar, no es algo que quieras buscar. Que antes yo por lo menos tenía esa visión de, no, yo quiero tener una empresa muy grande para que, sobre todo además, a mí también me viene de familia. Mi padre siempre ha sido muy exigente con lo que yo voy a hacer. Y eso es una doble vertiente de, es bueno para unas cosas, porque te obliga a querer demostrar en casa, mira lo que he hecho, pero por otro lado, te pones a exigencias que a veces dices, ¿esto lo hago por mí o lo hago por el mundo y para que lo vea mi padre y que diga, oh, qué bien le va a mi hijo? No, también como para validarte a ti mismo y decir, oye, es necesario hacer esto, porque en aquel entonces lo que haces es alquilas una casa aquí, que la conviertes en oficinas, ahí tienes a tu equipo, contratas a varias personas, tienes ahí tus estudios de grabación, todo, no sé qué, y entiendo que un poco en ese momento tienes todo eso e incluso quieres más, que es cuando llega lo de la fusión, ¿no? Exacto. O sea, yo cogí una casa que era con mis oficinas, incluso tenía habitaciones arriba porque había mucha gente que en ese momento yo cuando traía gente a Andorra no querían venir. Ahora la gente le encanta venirse a Andorra, pero en ese momento no. Entonces yo tenía que darles la habitación, el espacio de trabajo, etc. Y con esa visión de seguir creciendo, seguir escalando, pues acabamos fusionándonos. Acabamos comprando primero Leadersumen, es una empresa de resúmenes de libros. Luego nos acabamos fusionando con otra empresa que también tenía una agencia que también facturaban un montón. Hubo un momento que incluso cuando estábamos todos fusionados se hablaba de que nos querían comprar una parte de nuestra empresa por una millonada, que al final no acabó siendo. O sea, fue una turbulencia que en ese momento piensas, ¿por qué me metí en ese berenjenal? Y era precisamente por ese estatus que buscas de, hey, ahora sí que lo he hecho. Curiosamente, con el paso del tiempo me doy cuenta que incluso la gente que sí que lo ha hecho o que sí que puede demostrar esas empresas, la gente siempre te va a decir otras cosas. Sí, vamos. Hay que decir, no puedes ganar este juego. O sea, si quieres ganar el juego del estatus de Internet, estás jodido. O sea, yo creo que es mucho más interesante enfocarte en lo que tú eres bueno e intentar que tu vida profesional gire en torno a esas fortalezas y a una felicidad a largo plazo. Hay mucha gente, por ejemplo, el otro día me preguntaron, ¿llego tarde a crear una marca de ropa? Si te gusta la ropa, tienes mucho gusto estético, te flipa, no llegas tarde a nada. Es como si me dices, ¿llego tarde a ser un jugador de fútbol? Uh-huh. Pues si eres un puto crack, no. Claro. Nosotros justamente grabamos hace poco con un chico, 20 años, que ha montado una marca de ropa y que se nota que su pasión, lo diseña todo él, vino aquí, estaban con la tablet diseñando no sé qué y les va bastante bien, han vestido bastante de artistas y mola porque es ese perfil al final que va a tener éxito, no el que lo quiere montar por estatus y por decir que ha montado una marca de ropa. Exacto. Digo yo. Volviendo un poco al tema de la fusión, sé que es un tema un poco complicado para ti. Podemos hablar sin problemas. Porque yo recuerdo de verlo desde fuera de, oye, era como ese Euge, lo estaba petando, le iba súper bien, no paraba de crecer más y más y más, tenía los 2 canales en el pic. Llega como esa asociación y como que la gente empieza a ver a un Euge distinto que oye, pues se ha asociado con estas 2 personas, que desde fuera se ve que sus valores no son los mismos
y como que empieza a cambiar un poco todo. Como empieza a cambiar y luego llega ese momento en el que haces un vídeo diciendo, oye, que al final no voy a hacer la fusión, pero como que ese Euge ya ha cambiado, ya estás como más triste y así se ve desde fuera. Entonces te quería preguntar ¿cuál era tu idea a la hora de hacer la fusión y qué acabó siendo realmente? Pues mira, mi idea en ese momento era que nosotros habíamos llegado, como te digo, a esta meseta de no saber seguir escalando. O sea, no veíamos cómo seguir escalando. Y la visión normalmente de una startup suele ser este escalado infinito. Cuando me he dado cuenta al final que en muchos negocios perfectamente puedes llevarlo al máximo techo, por así decirlo, y simplemente quedarte ahí. O sea, no todo tiene que ser escalable al 300.000%. Uh-huh. Entonces, en ese momento estábamos, por así decirlo, estancados del año pasado. Nos propusieron esta fusión. Internamente lo hablamos mucho y pensamos que sería la fórmula para poder seguir escalando. Oye, nos tiramos a la piscina, al principio todo muy bien, pero... Porque básicamente era un deal de juntar todo, ¿no? No, al principio era juntar, claro, juntábamos las academias, pero también la parte más interesante es que ellos tenían una agencia que llevaba a otros infoproductores que se iba súper bien. Nosotros teníamos Leader Summaries, entonces juntábamos no todo al 100%, pero un poco de todo para diversificar también riesgos, etc. Uh-huh. Pero la idea era como que tú pasabas a ser propietario de todo eso en un 33%. Más o menos. Bueno, al principio fueron con 2 y luego hubo otra persona que hicimos a intentar hacerlo a 3. Uh-huh. Pues es muy complicado. O sea, o los socios se llevan muy bien y están muy alineados en visión, o es muy complicado. Y al final yo no creo que nadie tuviese la culpa, simplemente son formas distintas de ver el mundo de los negocios online. Y como tú dices, al final yo acabé en una etapa en la que ya no me apetecía grabar. O sea, las razones por las que yo quería transmitir conocimiento se fueron disipando. O sea, al final a mí lo que me di cuenta también en esa etapa es que a mí bueno, en esa etapa precisamente no, sino después de ver y analizar qué había pasado, es que a mí lo que me gusta, por así decirlo, es transmitir ideas y la ilusión de las ideas. Casi no es tanto explicártelas, sino transmitir la ilusión de lo que yo estoy viendo. Y si eso se me apaga a mí, se me apaga todo. Entonces, en ese momento, precisamente después de ver todo eso, cambios de liderazgo, crecer más en equipo, o sea, creo que fueron 9 meses, pero yo lo viví como si fueran 3 años. Claro, como que perdiste la ilusión un poco. Perdí ¿no? la ilusión de grabar, perdí la ilusión de muchas cosas, que al acabar, precisamente, después de desfusionarme, nos quedamos con un equipo, tuvimos que despedir a gente, fue terrible. Me costó recuperarme. Fueron 6 meses de que yo al principio no quería volver a grabar. Entonces fue un aliciente de no querer grabar más, el no querer grabar más, darme cuenta de que si no grababa más, mi empresa se iba al garete. Si mi empresa se iba al garete, me apetecía menos. O sea, fue un ciclo hacia abajo bastante chungo. Pero me ayudó muchísimo porque yo venía de hacer mucho contenido de desarrollo personal y precisamente caer en una depresión en la que el cerebro a veces se rompe, darme cuenta de que no hay soluciones tan fáciles para todo el mundo. Entonces casi yo creo que fue como un poco de karma de decir, vale, tienes que reajustar tu mensaje porque no todos los consejos sirven para todas las personas. Mucha gente pasa por situaciones muy difíciles, mucha gente se le rompe el cerebro en algún momento por una situación externa o interna y no es tan fácil como decir levántate, ponle buena cara a la vida, dúchate con agua fría, haz pesas y se acabó. No es así. El cuerpo humano y el cerebro humano es mucho más complejo que eso. Entonces yo creo que dentro de lo que cabe, yo ahora lo veo para atrás y creo que era algo necesario en mi vida. O sea, era como un golpe de atención de no te crezcas tanto, no te flipes tanto, ¿no? Porque veo ahora mucha gente joven también que empieza a hablar de desarrollo personal y me veo reflejado yo cuando era más joven en esos mensajes y pienso, hostia, aún no te ha venido un palo gordo en la vida, ¿no? Y a veces no le vendrá y seguirá diciendo esas cosas para toda la vida, ¿no? Pero hay más matices, yo creo, en la mente humana que simplemente mensajes tan simples, por así decirlos, como podía llegar a decir en su día. Uh-huh. ¿Tú crees que en esta asociación, cuando al final todo acabó y tal, hubo malicia o simplemente salió mal y ya está? No, yo no creo que hubiera malicia O sea, al final cada uno tiene sus intereses y sus incentivos y va a pelearlo hacia su lado y son visiones distintas. Yo no creo, o sea, que se hicieron cosas mal, que yo creo que se hicieron cosas mal, sí, pero yo no guardo rencor a nadie, ni creo que hubiera una malicia per se, ¿no? Dirá por simplemente
era un desacuerdo de incentivos y de forma de verlo y ya está. Dice una forma de trabajar y ya está. Y cuando pasa todo esto que dices que entras como en esta rueda de no tienes ganas de grabar, entonces no grabas, entonces va peor tu negocio, entonces se te quitan aún más estás más triste y como que es en esta rueda. ¿Cómo te sentías al ver también que pues, el negocio caía, o sea, caían las visitas, caían los ingresos? O sea, ¿llegaste a plantearte en algún momento de oye, es que igual tengo que volver a trabajar? ¿O ya con el dinero que tenías ya estabas, al menos eso no va a tener que pasar? A ver, por suerte tenía un colchón económico literalmente para no trabajar si hubiera querido. O sea, podría haber... O sea, no hubo nunca ese pensamiento de voy a tener que volver a trabajar, porque la verdad es que nos fue muy bien en esa época y no todos mis negocios dependían, por así decirlo, 100% de que yo estuviera grabando. O sea, al final teníamos Leader Summaries, teníamos varias inversiones, o por lo menos yo tenía inversiones en las que si hubiera querido parar de currar, hubiera podido. Obviamente tendría que haber bajado un poco el estilo de vida, porque no puedes ir a todo trapo gastando como si estuvieras ganando 1 millón al año. Pero más que eso era la rabia de haber encontrado algo que se me daba bien, que en ese momento tenía ganas, pasión constantemente, y ver eso apagado, eso es lo que me hizo entrar en esta depresión de joder. Pero bueno, fueron 6-7 meses de pasar por ahí. Tuve mucho apoyo familiar. Me ayudó mucho a entender el cerebro, porque había una parte en la que cuando tú estás mal en estas situaciones, si conoces todo lo que es desarrollo personal y todo esto, tenía la capacidad de verme desde arriba y decir qué curioso, y aprender de mí mismo cómo mi cerebro entraba en ciclos de pensamientos. Y yo creo que me ayudó mucho a entender ahora a las personas que están pasando por un mal momento y poder darles consejos desde un punto de empatía en el que entiendo que no te puedo decir nada y ya que te cambie el cerebro, sino simplemente es la empatía de decir, oye, todo esto pasará. O sea, si estás pasando un momento de depresión o difícil, lo primero que has de saber es que esto es como si tuvieras un cólico de estómago. Llega un punto en el que pasa, aunque en el momento en el que te duele la barriga piensas que va a ser así de por vida. Pero entiende que todo esto va a pasar, entiende que es un proceso, entiende que tienes que pedir ayuda a psicólogos o a gente que te ayude a pasar por el proceso. Tienes que poner el trabajo. O sea, esto es como decir, me quiero poner en forma, pues lo mismo, tengo que poner el trabajo de tener terapia, de estar con gente que te ayude y sanar el cerebro y sacar el estigma de que no estás loco. O sea, simplemente es un problema que te puede pasar por un desajuste químico de la cabeza o una cosa externa que te pase que te afecte fuertemente a la vida. Y ya está. Sí, sí. Y también entender que si te afecta en algo tan importante para ti, pues es normal también que pues te acabe afectando. Después de eso hemos visto como un EUG 2.0, volver a las redes sociales, volver con la newsletter, con Spicy, con contenido ahora en Instagram, que se está haciendo un reel al día, si no me equivoco. ¿Cómo decides volver? Porque vuelves con una estrategia totalmente distinta. Antes tenías tu casa oficina, por así decirlo, que tú no vivías ahí, lo hemos hablado justo antes, pero tenías ahí todo, con el equipo, todos los infoproductos, y vuelves con una propuesta de valor totalmente distinta, también viendo lo que funciona afuera y diciendo, oye, esto está interesante. Yo creo que después de ese periodo de reflexión salí otra vez a buscar fuera y sobre todo de lo que hay fuera que se alineaba conmigo, ¿no? Entonces al final lo que dije es, vale, lo primero de todo es recuperar la presencia en redes y también tener un sistema que no dependa tanto de mí. Entonces el tema de la newsletter me hizo mucha gracia porque de alguna manera era una forma en la que yo podía tener un equipo y tener un contenido escrito que no tuviera que estar haciéndolo yo todo el rato, tener un equipo que me ayudase a seguir fomentando eso, ¿no? Y el primer producto que sacamos fue Emprende Pro, que dije, oye, a mí algo que siempre me ha ayudado, que es ver las tendencias y las estrategias más nuevas de Estados Unidos, me encantaría tener un sitio donde yo pudiese ver resúmenes de estas tendencias y hacia dónde va este mundo. Y sacamos Emprende Pro, que era un producto que no dependía de mí. O sea, montamos un equipo con Álvaro y unos cuantos freelancers que lo que hacemos es investigamos hacia dónde van las nuevas tendencias de mercado, estrategias digitales, estrategias de contenido, y básicamente lanzamos esta primera iteración de Emprende Pro, que era una membresía. Tú te apuntas a
a nuestra newsletter, que es gratis y puedes pagar 24 euros al mes y te apuntas a esto, que cada semana, el domingo, te mandamos un informe hay uno que es de tendencia de mercado, hay otro que es de estrategias digitales, hay otro que es un reporte de contenidos, que cogimos a un experto en contenidos y él te analiza lo que está funcionando ahora. Y hay otro que es una consultoría que yo hago con alguien de la comunidad y también te lo mandamos. Esto ya no depende tanto de mí, me permitía relajarme un poco más de, oye, vale, no tienes por qué tú estar todo el rato en la rueda del contenido. Y una vez ya esto lo estabilizamos y el negocio empezó a funcionar, dije, bueno, vamos a probar nuevas cosas. Y precisamente salió el tema de Spicy Fortuna, que fue una conversación con amigos, y dije, oye, me di cuenta que los podcasts, yo tenía un podcast antes, y el problema de ese tipo de podcast es que si tú quieres ver a Euge, pues harás clic en este vídeo. Si el invitado que viene no resuena contigo, no haces clic. Y a mí me pasaba que veía podcast con millones de visitas, podcast con 50.000. Pero en Estados Unidos me di cuenta que estaba saliendo esta tendencia de podcast donde eran las mismas personas siempre. Estaba All In Podcast, My First Million, y habían varios podcasts que eran casi siempre las mismas personas, y yo me enganchaba a ellos sin importar el tema. Entonces les propuse a Willy, a Álvaro y a Marc el hacer esto, ¿no? Un formato de los 4, y eso funcionó súper bien. O sea, desde el principio, ¿no? Ha ido bien, ha ido estable. Y a la vez que hice eso, dije, oye, también voy a volver a hacer contenido en redes, pero más como al principio. O sea, no quiero que se vuelva un trabajo, quiero que se vuelva más una pasión de tener mi cámara, montármelo yo, tener mi pizarra y volver a esos principios de yo explicarte de la mejor forma posible las cosas que estoy viendo. Y la verdad es que eso es súper bien. O sea, ahora nuestro negocio ha vuelto otra vez a crecer un montón, el de Emprende Aprendiendo. También en el proceso invertí en una empresa que no fue una inversión directa, sino que fue consultoría y media. Media es que tú les haces menciones del producto a cambio un porcentaje, que es North Planner, que también va como un tiro, o sea que va súper bien ahora. Entonces, a día de hoy, a nivel ingresos, fuentes de ingresos, por así decirlo, tienes Emprende Aprendiendo, que si no me equivoco está sobre todo lo que has comentado, los informes, súper interesantes para depender de qué quieres estar informado. Luego de vez en cuando hacéis algún lanzamiento, ¿no? Tenemos lanzamientos, que esto es una cosa que aprendí, o sea, en el proceso de hacer la newsletter, vi a los americanos y luego también vi a la gente que estaba haciendo lo mejor aquí en España. Me hice muy amigo también de Isra Bravo, que para mí era el referente en ese momento. Y de Isra aprendí muchísimo, sobre todo a cómo vender en newsletter. Y me dio un consejo que él lo está haciendo ahora que me pareció brillante, porque yo antes hacía formaciones de 40 horas. Y el problema es que ahora la gente, 40 horas, sacártelas para una formación es una locura. Entonces Isra me dijo, mira, a mí está funcionando muy bien una cosa, que es en vez de infoproductos tan grandes, haz infoproductos más concisos, de 1 hora y media, 2 horas, y lo que le estás pidiendo a la gente cuando compra el producto es una tarde. O sea, a mí el concepto de pedirles una tarde para hacer lo que tú le has vendido es muy interesante. Y además, si acaban el producto, la gente tiende a tener una buena sensación. Si tú compras un producto de 40 horas y te quedas en 1/3, te da la sensación de que has perdido dinero. O incluso hay gente que ni lo empieza, porque ya ve 40 horas y dice ni de broma. En cambio, si vendes una cosa de 1 hora, pero has condensado esas 40 horas y has cogido lo mejor, lo más efectivo, lo más realizable en 1 hora, hora y media, la gente tiende a acabar más el producto, y si acaba el producto, quiere más. Y en su cabeza, esos 50 euros, 100 euros que han invertido han salido muy rentables. Y eso me cambió un poco el paradigma de cómo hacer formación. Formaciones mucho más concisas, más claras y exigencias de 1 tarde, 1 semana. Y eso nos ayuda a seguir monetizando la newsletter, aparte de estos informes. Y eso es la parte de Emprende Aprendiendo. North Planner, básicamente, lo que vendemos son agendas y plantillas de productividad. Este año sacaremos también un diario. Entonces, North Planner es el e-commerce que nos permite vender producto físico y escalarlo de otra manera, ¿no? Un producto físico siempre te permite escalarlo y llegar a nueva gente que no sea tan... O sea, un infoproducto tiene que ser gente o muy fan del profesor o que lo escales de una manera más agresiva como la que tú decías. Y el e-commerce muy bien, o sea, North Planner, los 3
fundadores son muy buenos, muy espabilados y doblamos ya el año pasado el número de agendas que vendimos y este año seguramente doblaremos. O sea, yo creo que North Planner lo podremos escalar, yo creo que en 3 años a 10, 15 millones seguramente de facturación, ¿eh? Y el resto bien. Leaders Humanis también sigue funcionando acorde. No es un producto que escale mucho, pero da una recurrencia anual. Flash Libros también sigue ahí. No es lo que era antes. Y... Porque Flash Libros como que lo sacaste y lo convertiste como en una empresa aparte. Todo cuelga un poco lo mismo, pero sí es un producto aparte. Luego también he hecho muchas, o estamos haciendo inversiones conjuntas, o yo por mi cuenta, en pequeños emprendedores o negocios. Por ejemplo, en Spicy Fortuna también hacemos mucha inversión de Media for Equity y algunas que yo he hecho no por mucha participación y en la que yo no tengo que hacer una exposición de la empresa. Con Spicy publicasteis lo que habíais ganado en este año, creo que eran 350.000 euros. Sí, por ahí. Algo así. Y también la gracia es que prácticamente todo lo que ganáis lo utilizáis para reinvertirlo, invertir y que vaya creciendo el proyecto. Sí, en Spicy nuestra política es de no sacar nunca dinero hasta dentro de 5 o 10 años. Entonces, como nadie lo necesita de los 4 para sobrevivir, todo es para dentro del proyecto, invertir y crecer. O sea, bueno, Spicy siempre se empezó de esa manera. Es decir, todo lo que se gane para el proyecto, transparencia financiera al 100% y ya está. Y seguir creciendo. Mola. Con respecto al contenido sobre emprendimiento, sobre finanzas, ¿cómo has visto toda la evolución desde que tú empezaste? También algo que se me pasa por la cabeza es tú cuando empezaste y veías a Gary Vee, toda esta gente diciendo el contenido va a ser el futuro, ¿te esperabas llegar al punto en el que estamos a día de hoy? Que hay literalmente gente que se ha hecho billonaria gracias al contenido. Yo creo que estamos todavía al inicio. O sea, yo soy muy optimista con los negocios de los contenidos. Es más, precisamente ahora, en la parte que yo más hago hincapié, en la que más enseño en mis formaciones, de estas masterclass que te decía, es la de negocios con pocas personas basadas en contenido. Porque una, es lo que yo he hecho, o sea, sin quererlo es lo que he hecho desde el principio, cuando casi no había un mapa. Y dos, que yo creo que si haces una reflexión y la comparas con otras industrias, por ejemplo, el cine, desde que empezó el cine hasta que el cine dejó de ser mudo, pasaron, no sé si 20 o 30 años. ¿Cuánto llevamos con las redes sociales y con YouTube? Creo que YouTube salió en 2005, ¿no? O sea, llevamos ahora 20 años. Estamos en la época del cine mudo todavía. O sea, estamos en la época de las redes sociales mudas. Y ya se están creando todas estas empresas, ya se está cambiando tantos sectores. ¿A dónde llega todo esto? Entonces yo creo que estamos solamente al inicio. Los que hemos empezado pronto hemos conseguido surfear la ola muy bien, pero yo no dejaría de pisar el pie en el acelerador en este sector, porque no va a parar de crecer. Por ejemplo, tú también lo hiciste muy bien. Además, yo creo que tú hiciste una cosa muy interesante que a nivel estratégico es de tomar notas, porque en un mercado tú tienes que analizar bien lo que está pasando y en el contenido de finanzas y de emprendimiento llegó un punto en el que empezaron a salir demasiada gente que te vendía infoproductos. O sea, el mapa, que yo al principio, por así decirlo, fui de los primeros en España, mucha gente dijo, vale, contenido y ya vendo infoproductos de finanzas o lo que sea, o de dropshipping o de e-commerce. Que me acuerdo que hubieron muchos de la comunidad que empezasteis a sacar formación de dropshipping, formación de todo esto, que en el fondo era súper legítimo porque lo hacíais y podíais enseñarlo. Pero el problema es que eso te genera también toda una audiencia reprimida que no le gusta que vendas formación, que te llaman vendehumos, que van a atacarte, que van a hacer vídeos contra ti porque da visitas. O sea, yo tengo conocidos, o sea, tengo gente que sé que hacía vídeos en contra de los infoproductores que ahora han sacado cursos. O sea, al final la gente tiene que todo es un negocio. Sí, todo es un negocio. Entonces, no nos hagamos aquí los supermorales cuando... Pero tú hiciste una estrategia muy, muy interesante, que además me acuerdo que te lo dije, que dijiste, vale, voy a analizar el sector, si todo el mundo está haciendo esto y soy vulnerable a todas estas críticas por parte de terceros
para mi crecimiento y marca personal y se puede ver afectada la marca personal, voy a dejar de vender formación, me voy a centrar solo en YouTube y voy a poner el foco en crecer la parte de contenidos al máximo posible. Eso genera mucha más transparencia con la gente, no me está vendiendo nada, todo lo hace transparente e incluso hiciste algo muy potente, que bueno, lo haces, que es lo de coger a gente que venga a hacer formaciones de 7-8 horas y darlas gratis. Ese tipo de movimientos yo creo que hay que estar atentos a recrearlos y hacerlos en diferentes industrias porque te comes el mercado. O sea, llega un punto en el que tu marca personal ha crecido un montón precisamente por hacer no lo que estaba ya ahí, sino decir, vale, ¿qué se está cobrando por ello? Yo lo voy a dar gratis. Sí, realmente es cambiar la forma, o sea, realmente es cambiar el modelo de negocio. Sí. Porque mi modelo de negocio es totalmente distinto a la mayoría de la gente y también es lo que me permite hacer esto. En vez de cobrarle a la persona que mira los vídeos, le cobro a una multinacional por que salga patrocinando el vídeo o con un enlace de afiliados y yo gano, pero en vez de que me esté pagando una persona, me paga una multinacional y se alinea todo, ¿no? Bueno, y tu marca se mantiene limpia en el tiempo, puedes crecer sin miedo a que te digan cualquier cosa y además sigues en la ola de la macrotendencia que para mí es los contenidos. Que además siempre puedes monetizarla de cualquier manera. A lo mejor ahora no vendes formación, pero en un futuro a lo mejor lanzas una startup de no sé qué porque te asocias con una y te llevas el 30% por tú ser el escaparate. O sea, hay una cosa que la gente no va a entender, que cuando tienes medios personales, tú puedes ser el content co-founder de cualquier empresa. O sea, yo creo que en el futuro, de aquí 5 o 10 años, cuando una empresa vaya a levantar financiación, ¿te acuerdas que una época que siempre decían ¿cuál es tu tech co-founder? O sea, ¿quién es tu socio tecnológico? Sí, sí. Y si no, no te ponen dinero. Pues en un futuro, yo creo que hay fondos que ya están empezando a salir que te van a decir, vale, tu idea es muy bonita, pero ¿quién es tu content co-founder? O sea, ¿dónde está el socio que te va a hacer promoción constante de esta startup? Sí, sí. Entonces, tú ahora estás generando toda una audiencia que se puede capitalizar en un futuro cuando de repente venga una empresa y te diga, oye, quiero sacar el nuevo neobanco de no sé qué historias o una movida. Vale, te doy el 30% ya de inicio para que seas mi content co-founder. Y ahí crear un bicho gigante. Sí, sí. O sea, nosotros ya hace ya un par de años que hacemos lo de Media for Equity también y mola mucho porque también llega un punto en el que lo que quieres es, como vosotros en Spicy o tú a nivel personal, no únicamente quieres ganar dinero para seguir creciendo, sino quieres que tu empresa sea una empresa que tenga otras empresas, diversificar todos los riesgos y poder crecer a nivel patrimonial, no únicamente o sea, el negocio es muy sencillo. Tienes la holding, que es la que crea contenido, y vas bajando diferentes proyectos y modelos de negocio por debajo. Pero tú lo hiciste muy bien porque protegiste muy bien la holding dejando de vender formación. En mi caso, como yo empecé antes, por así decirlo, a mí la formación mía viene en el ADN. O sea, yo cambio mi relación con los espectadores en mis formaciones. Es mi espacio seguro, por así decirlo. Entonces es una cosa que yo no voy a dejar de hacer nunca porque a mí me encanta y hay otro feeling, por así decirlo. Yo grabo una formación y vas a ver a otro Euge, otro profesor que entra en un entorno más cercano. O sea, para mí es dentro de mi ADN. Pero si era solo por el modelo de negocio, lo potente es hacerlo. Y al revés. Yo no digo que no vendas formación, sobre todo si estás en otros sectores donde no está tan penalizado, es correcto, porque es una forma de monetizar muy rápido y de poder reinvertir en crear mejor contenido. Pero si el contenido de finanzas ya monetiza muy bien solo con lo que ganas de anuncios, no hace falta. Y eso lo puedes reinvertir para crecer la holding principal e ir bajando cosas para abajo. Sí, sí. También yo estoy en una posición privilegiada que lo puedo hacer y que me puedo permitir hacerlo. Es cierto que una persona que está empezando necesita, por así decirlo, vender formación para poder ir creciendo el negocio. Con respecto a todo este tema, a ti cuando te pones a crear contenido, cuando te pones a crear una formación o una estrategia, ¿también te sientes a veces atado a nivel de, oye, tengo una buena reputación, no quiero liarme, igual haría esto, que sé que está bien hecho y sí que no es malo, pero hostia, igual me pueden criticar si hago esto o lo otro? ¿Vas un poco con ese miedo? No, o sea, sí que intento valorar mucho el precio y lo que van a recibir. O sea, intento muy bien, si por ejemplo se va a vender un high ticket de 3.000, 4.000 euros, muchas veces no lo vendo, no es mi estilo,
Porque yo entiendo que si alguien paga 3.000, 4.000 euros, sí o sí, si esa persona no tiene resultados, me va a saber muy mal. Entonces yo soy más de formaciones más baratas, que no superen los 1.000 euros, porque de alguna manera permite que no tenga que mi equipo o yo estar muy encima para que esa persona realmente tenga éxito. Y que también es un hueco en el mercado que está sin explotar, porque ahora todo el mundo vende high tickets por eso que dices, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, y la gente parece que ya no vende cosas de 100 a 500 porque con ya todas las estructuras de escalar, con un montón de ads, equipo, ya es que no es rentable vender este tipo de cosas. A no ser que lo hagas como tú, con tu estrategia de contenido gratis, newsletter gratis, Exacto. que al final a ti no te cuesta. O sea, la adquisición de clientes es Orgánica. el contenido orgánico. Claro. Y yo entiendo que de otra forma si escalas, pero claro, tienes que poner a profesores, tienes que poner a un equipo más grande para que estén encima de ellos, para resolver las dudas. O sea, tú puedes vender algo de 3.000, 4.000 euros, pero tienes que entender que si alguien paga 4.000 euros... No esperar acceso a un Teachable. Exacto. Y si se queja, tiene que haber alguien que al día siguiente le venga una llamada de Zoom y escuche sus quejas y se las resuelva. Tienes que tener una estructura que realmente acompañe a una formación que es casi de un máster de universidad. Sí, sí. O sea, ya no es tanto el conocimiento que vayas a enseñar ahí, que también eso asumo que ya lo tienes, sino es la estructura y el acompañamiento, exacto, la experiencia del usuario que sea excelente y que si tienen quejas algunos, que tengas la capacidad de llámame y te lo resuelvo, o sea, como profesor tú no, pero un equipo que lo haga. Eso ya entra en una estructura que no es la que más me gusta a mí. Veo que ahora estás sobre todo subiendo contenido a Instagram. Has hecho como un poco un change. ¿Dirías que a día de hoy es más interesante Insta que YouTube? Yo creo que YouTube es jugar en modo... O sea, es el juego más difícil actualmente. O sea, que tus vídeos largos funcionen, tienes que ser muy bueno, tienes que tener una muy buena estructura. Por así decirlo, yo me he cubierto la parte de YouTube con el podcast de Spicy, que es una mega producción, está todo bien hecho, miniaturas, tal. En la parte de contenido mío de YouTube, cada vez veo que el nivel sube, es lógico. Entonces, sigo subiendo vídeos a YouTube, pero ya no tengo un... Oye, cada semana se sube con un guión, con toda la historia. Más que nada porque yo ya me veía que, hostia, yo grabarte una voz de guión casi lo puede hacer una IA y salen 1000 canales de inteligencia artificial. Entonces yo creo que al final tú tienes que encontrar tu zona cómoda de crear contenido. Y ahora mismo para mí el contenido corto me parece fascinante. O sea, en Instagram yo veo una oportunidad tremenda, sobre todo con esto de ManyChat, de hacer vídeos y poder hacer llamadas a la acción, que la gente comente y puedas enviarle cosas. O sea, ¿Tú haces call to action en todos los vídeos? No en todos, pero en los que lo hago, o sea, estamos creciendo. O sea, mi objetivo ahora es crecer la newsletter. Entonces, si damos lead magnets, vemos cómo la newsletter de forma orgánica va creciendo. ¿Cuántos comentarios puede tener un vídeo que te vaya bien? 2.000, 3.000. Y al final son 2.000, 3.000 nuevos Bueno, 2.000, usuarios. 3.000 con mis respuestas, o sea, a lo mejor son 1.500, pero 1.500 a lo mejor entran 400 a la newsletter. O sea, un vídeo corto de Instagram me puede reportar 400, 500 personas en la newsletter cuando el coste por adquirir un cliente en Facebook Ads es de 1 o 2 euros de alguien que ni te conoce y que no ha visto un vídeo específico. Sí. Entonces yo siempre en redes sociales he sido muy defensor de no casarte con una idea clara, o sea, con una estrategia clara, y siempre que se cierre una puerta, abrir ventanas. Entonces, cuando se me fue a la mierda el Facebook, abrí YouTube. Cuando se va a la mierda YouTube o cuando ya no soy competente, siempre hay estrategias para seguir surfeando. ¿Crees que en unos años veremos alguna otra red social petarlo? Yo creo que Instagram ahora mismo está bastante fuerte. TikTok está teniendo también un boom brutal. Nuevas redes sociales, seguro que vendrá una nueva historia y has de estar preparado que si crece, ser de los primeros en entrar ahí. Me acuerdo también hace años que cada vez que Instagram sacaba algo nuevo, tú estabas allá el primero porque era al final lo que hay que hacer, ¿no? En cualquier red social. Oye, sacaban las historias. Testear. Porque cuando tú empezaste no existían las historias. Pues bueno, las historias, ahora no sé qué, no sé cuántos, ir probando, y eso a la red social le encanta. Totalmente. Verdad. Hemos hablado de todo el tema infoproductos, de todas las estrategias. También con todos los años que llevas has conocido un montón de infoproductores que han llegado, lo han petado, han facturado millones y millones y millones y que a día de hoy ya están totalmente fuera del juego.
al igual que hay otros pues que han ido continuando. ¿Qué errores has visto que ha cometido la gente que los ha sacado del juego? Obviamente, prometer cosas que no han podido cumplir, etcétera, pero ¿qué errores has ido viendo aparte de eso? A ver, uno de ellos es la escalabilidad a toda costa, sin ningún miramiento, que eso ha perjudicado a muchos, porque como tú dices, han acabado prometiendo muchísimo y crean toda esta demanda reprimida que luego se les come porque es muy fácil atacarles y desprestigiarles por completo. Por otro lado, también he visto mucha gente que ha entrado en esto por el dinero y no por la pasión de enseñar, que esos salen solos porque a la que ya ganan lo que quieren ganar, pues ya se van. Y por último, yo creo que es el no entender este concepto de que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. O sea, las redes sociales yo creo que hay que entenderlas 100% así. Cuando una estrategia no funciona, se va a otra. O sea, como marketer, yo creo que siempre tienes que estar atento a las nuevas estrategias de dónde está la atención barata y cómo comunicar en esas plataformas. Y si te casas a una estrategia y te deja de funcionar y ya dices, vale, esto ya no funciona y se acabó y tiro la toalla, estás condenado al fracaso. Entonces, mucha gente no ha sabido reinventarse de esa forma. Las empresas que siguen, sí que he visto que han sido capaces de, pues por ejemplo, hubo un momento en el que ponías anuncios en Facebook y vendías cualquier cosa. Eso ya ha dejado de pasar si no tienes marca personal. Y hay empresas que han sabido muy bien decir, vale, me voy a crear marcas personales en Instagram o donde sea para luego vender las formaciones. O sea, han sabido muy bien entender este concepto de siempre estar ajustándose a las nuevas tendencias de marketing. Eso también creo que es importante, que no se conoce, pero hay empresas que contratan a actores o a gente, o se asocian con personas para montar infoproductos. Igual hay una empresa que tiene 15 infoproductos distintos, 15 personas distintas, creando contenido en Instagram, en YouTube, en TikTok, y tú lo ves y lo sigues como si fuese alguien normal, por así decirlo, pero realmente es como una persona que trabaja para una empresa, que eso Sí. también te dice lo grande que es el sector y bueno, cómo trabajan algunas personas. Sí, o sea, al final, yo creo que eso al final sí que va a ir decayendo más y, o sea, funciona, pero la gente al final yo creo que busca más la transparencia y la realidad de gente que realmente está haciendo las cosas. Y luego que también muchas veces cuando creas estos infoproductos casi a granel, quiero decir, vender en Amazon suena muy suculento. O sea, hay productos que suenan muy bien en anuncios que tienen muy pocos resultados. Claro. O sea, tú, por ejemplo, ves, el trading se vende muy bien. Se vende muy bien, porque las promesas es de, ¿quieres dinero? ¿Quieres que te deje el dinero? ¿Quieres? El trading para mí es lo más vendible porque se puede hacer desde cualquier parte del mundo. A día de hoy con las cuentas de fondeo no puedes empezar sin inversión, porque sabes lo que es, como que te prestan dinero tal. Sí, sí, sí. Y entonces pues es súper vendible. ¿Qué es lo que pasa? Que luego pues claro, el Y porcentaje... hay mucho desconocimiento. O sea, la gran mayoría de la población oye bolsa, sabe que hay gente que gana dinero con ello, parece que hay un método que yo desconozco que haciendo 4 cosas va a funcionar, me apunto, pero es por desconocimiento. El trading es como si yo te pusiera un anuncio para aprender a jugar a póker. ¿Hay gente que gana dinero con póker? Sí. Son unos tiburones, son unos fueras de series, tienen mentes privilegiadas. Matemáticamente podrían ser profesores de mates si no hubieran cogido el póker. Pero son pocos. Son pocos, muy listos y le meten mucho estudio y mucho tiempo de dedicación. ¿Al trading te puedes dedicar? Sí, si es tu pasión, profesión, le dedicas 8 horas al día, estudias, estás todo el día encima. Sí. ¿Puedes ganar dinero si nunca has oído hablar de la bolsa y coges un curso y tal? Lo veo más complicado. Y para mí hay como grados, porque yo te puedo vender que tú vas a aprender a hacer e-commerce, que también es dificilísimo porque has de saber bastante del tema, pero en el proceso de hacer mi curso has aprendido a hacer Facebook Ads, has aprendido a montar una tienda online y a lo mejor no te dedicas a hacer e-commerce, pero, oye, trabajas en una empresa de coches que vendes o en un mecánico y le pones los Facebook Ads al mecánico, a tu jefe. Sí, Tu jefe le dice, aprendes habilidades mucho más útiles. El problema del trading es que no es muy extrapolable a otros sectores. No solo eso, sino que además tiendes a poder llegar a perder dinero. Que sí, que puedes ir a cuentas fondeadas y tal, pero como te animes tú a poner tu pasta, siendo un novato se te comen. Sí, que las cuentas fondeadas no son gratis tampoco. Entonces mi pregunta es,
¿cuánto tiempo tienen estos sectores en los que prometen muchas cosas? O sea, la conciencia de la gente entiendo que va a ir subiendo. Y que vender, te vas a forrar rápido vendiendo en Amazon con 4 cosas secretas que tal. Morirá, seguro. Entiendo que va a ser sectores que no son para siempre. Quizá me equivoco, ¿eh? Quizá el humano, siempre hay una parte de la población que no acaba de entender muy bien estas cosas, que le sale un anuncio y pican. Quiero decir, todavía... O sea, el otro día una familiar mía me dijo, oye, ¿esto es real? Y era una página web de Bitcoin de Amancio Ortega, me lo está recomendando. Y dije, ¿quién cae en esto? Pues sí. Hay gente que cae. Sí. Siempre va a haber gente que va a caer, pero probablemente cada vez menos gente. Por ejemplo, lo que dices de Amazon. Yo lo veo claro con los cursos que sacamos en el canal. Tenemos un curso de 16 horas. El tío que te vende el curso de Amazon en Dubái enseñándote un coche, que su curso dura 3 horas, pues al final esa persona cada vez gana menos, entonces tiene menos lifestyle, se puede comprar un coche peor y ya como que va muriendo. Pero bueno, así es el capitalismo, ¿sabes? Así funciona. Sí, o sea, entiendo que los... Y el bueno, pues va a ganar lo que le pagaban antes al malo y va a ganar más, ¿sabes? O sea, yo entiendo que habrán academias de que te enseñan Amazon que lo hacen de puta madre, que te lo explican muy bien. Y alguna de trading entiendo que no todo el mundo... O sea, hay gente que es muy buena en trading y tiene otra filosofía de venderlo. Yo lo que me quejo es cómo lo venden. O sea, yo siempre me he quejado de cómo lo venden. Para ti, ¿cómo debería hacer una persona para poder estar durante tantos años como tú en el sector, que quiere sacar un infoproducto, ¿sabes? De cero, que igual pues sea muy bueno en fingerboard, como te gusta decir, y lo quiere hacer? Entiendo que contenido y luego el infoproducto. Para mí es mucho contenido donde tú expliques mucha cosa gratis, donde haya mucha reciprocidad de la gente, mucha transparencia. Por otro lado, ojo con las promesas. Tú puedes vender también muy bien con escasez. Yo no digo que no hagas escasez. Estas son las plazas que hay o este es el tiempo en el que vas a comprar y la gente toma acción. Pero sé muy transparente con la venta y a veces se vende más. O sea, tú puedes decir, mira, en Amazon FBA muy poca gente se gana la vida, pero los que lo hacen se ganan muy bien la vida. Yo te voy a explicar todo lo que sabemos. Voy a poner todo el esfuerzo para que tú también lo puedas aprender. Y a muy malas habrás aprendido cómo funciona una de las plataformas más grandes del mundo, que te va a servir como una habilidad que vas a poder vender los productos de tu jefe o los productos en el futuro que se te ocurran. O sea, yo creo que hay que ir con más cuidado, porque la escalabilidad, como tú dices, de ir ya por las amas de casa, a por la peluquera, a por el mecánico, a por tal, ir ya a tocarle los puntos de dolor. Hostia, es que es muy duro, ¿eh? Y has de irte a dormir. Yo no me podría irme a dormir muy tranquilo, en plan, hostia, acabo de venderle un curso de 3.000 euros a una peluquera que va a aprender a hacer un e-commerce y no ha abierto un programa de poner anuncios en su vida. Sí, o sea, casi las dudas que te van a decir es, se me ha cerrado el programa, ¿cómo lo hago? O sea, no se me abre el Internet Explorer. O sea, quiero decir, son dudas que dices, ¿esta persona realmente crees que va a llegar a esos objetivos? Que eso realmente fue como explosionó mucha parte de hace 2 o 3 años, que es que los que escalaron a este nivel estaban vendiéndole ya a todo el mundo. Todo el mundo. Sí, yo recuerdo que había gente que vendía infoproductos y que te daban como una especie de documento para que vayas al banco a pedir un préstamo. Y ellos ya te lo daban, como bueno, con esto vas al banco y te dan el préstamo y tal, no sé qué. O sea, yo entiendo locuras. que el sector infoproductos desde fuera se pueda ver te manchado, porque yo también hay muchas cosas que critico de, joder, no sé si todo vale. Y es lo que te digo, que para escalarlo de esa manera creo que has de ser un poquito psicópata. O sea, tienes que irte a dormir rollo, solo veo la cuenta de resultados. Sí, y olvidarte me da igual. de lo otro. O sea, me da igual. Yo precisamente de la desfusión me fui un poco por esto de, hostia, yo aquí no me siento tan cómodo vendiendo a toda costa, escalando a toda costa. Claro, como que querían cambiar un poco tu filosofía de cómo ves el negocio y también entender que los negocios, no todo el mundo hace negocios para para solamente ganar dinero. Todo el mundo quiere ganar dinero, obviamente, pero igual a ti te vale más la pena ganar la mitad. Y hay negocios que escalan un montón y que es hasta sano escalar.
Facebook. Joder, cuanta más gente entre en la plataforma, más escalas, mejor es el producto para todos. O sea, hay productos que la escalabilidad es intrínseca y buena. Y hay otros donde la escalabilidad puede llegar a romper el producto a largo plazo. A corto puedes ganar mucho dinero, sí. Pero, hostia, ya cuando tienes demandas colectivas, tienes que estar pagando abogados todo el rato, porque es que yo no me iría a dormir tranquilo. Sí, sí. No tiene ningún sentido, además de lo que tú dices. Igual en un lanzamiento ganan 5 millones, pero tú poquito a poco, cada año un milloncito y al final vas a acabar ganando más. Sí, pero yo al final lo que me doy cuenta es que yo una vez ya empecé a ganar suficiente para poder tener una vida que nunca había soñado y que mi familia estuviese orgulloso de mí. Yo que tampoco quiero 100 millones. O sea, si encuentro una empresa en la que puedo hacer el bien a la sociedad y también ganar muchísimo dinero, genial. Y a lo mejor de aquí a unos años nos aparece una oportunidad que algunas ya están llegando a nuestro entorno de Spicy Fortuna para hacer inversiones. Hemos hecho una que creo que tiene el potencial de ser una empresa escalable a más de 1.000 millones, pero escalado sano. Cuando eso pase, genial. Pero o sea, yo creo que tengo más conciencia de, hostia, irme a dormir tranquilo, irme a dormir sabiendo que a la gente que le enseño cosas, las aplica, les ayuda y no les he dejado sin ahorros, que no él escalar a toda costa, ganar muchísimo dinero y ya está. Pero bueno, aquí tampoco quiero llegar a juzgar a cada uno, ¿eh? O sea, alguien me puede rebatir esto y decir que su formación es increíble, que hacen un acompañamiento increíble. Sí, tú lo que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, es la forma en la que se vende. Ese es el problema. Y hay empresas que yo conozco que hacen lanzamientos y que no tienen quejas de alumnos, venden caro y los alumnos salen encantados. Has sabido cómo hacerlo, pero es lo que te digo. Tienen un acompañamiento del usuario, tienen todo un sistema de experiencia de usuario que es increíble. Pero eso lleva también unos costes, una estructura y una historia que has de saber hacerlo muy bien. Y Euge, para quien esté viendo esto y que el mundo de los infoproductos le guste, pero que no sea lo suyo, ¿qué formas de ganar dinero, qué modelos de negocio ves interesantes para este 2025? Una de las formas más interesantes que estoy viendo ahora es todo el tema del contenido. Aunque no te guste hacer infoproductos, cómprate una cámara de estas de DJI, la Osmo Pocket 3, que te viene con un micro incorporado y empieza a hacer contenido. O realmente, yo también lo veo, no tienes por qué ser tú el que crea el contenido, pero trabajar en el mundo del contenido. Puedes ser ahora YouTube specialist, manager de tal, no sé qué. O sea, ese hay muchas sector cosas. va como un tiro. El sector de las newsletters también creo que está creciendo una barbaridad y es una pasada. O sea, ya sea copywriter, especialista en newsletters, cualquier historia por ahí. Luego, cosas que también pueden ser interesantes. Hostia, a ver, voy a repetirme un poco, pero todo el tema de inteligencia artificial pinta muy bien. O sea, si te vuelves un experto en automatizaciones e inteligencia artificial, es raro que te vayas a quedar sin trabajo o que no vayas a ser de una gran ayuda a cualquier empresa. Y es que es tan fácil hoy en día, hay tantos canales gratuitos dando tanta información, hay tantas cosas que puedes aprender. Yo creo que si fuese más joven me volvería loco del tema de automatizaciones e inteligencia artificial, testearía las nuevas herramientas, montaría una pequeña agencia donde ayudase a otras empresas a automatizar sus procesos, que eso es muy fácil de hacer y creo que es el futuro sí o sí. Y para acabar, ¿qué contenido mira Euge Oller? ¿Qué miras tú en YouTube para seguir aprendiendo? Escucho mucho podcast. Me encanta no solamente contenido tanto de empresa, sino de ciencia, de filosofía. Me gusta mucho el podcast de Lex Fridman. Ahora mismo justo en el coche estaba escuchando la entrevista con Andreessen Horowitz, que es el fundador del fondo de inversión A16. Me encanta escuchar a gente que tiene un conocimiento muy amplio de la vida, de la historia, de filosofía y que encima te das cuenta que el cerebro le va a unas cuantas más revoluciones que a mí, ¿no? O sea, me gusta realmente explorar ideas nuevas en todos estos campos y yo creo que eso me mantiene con modelos mentales sobre el mundo que no solamente son emprendimiento, sino en general, psicología, historia, que luego te ayudan obviamente en tu negocio, en tu empresa o en tu vida. Sobre todo contenido en inglés, ¿no? Entiendo. Sí, mucho podcast de el All In Podcast, My First Million, Joe Rogan, depende de algunas entrevistas concretas de gente.
O sea, ahora me he vuelto muy, muy de podcast. Genial. Pues nada, Euge, gracias por pasarte por el canal. Gracias también de parte de todos los emprendedores por haber abierto camino en este sector. Y nada, ha sido un placer. Ha sido un placer y nada, encantado de repetir cualquier otro día. Genial, muchas gracias. Chao.